Son las 9 con 36, 35 minutos, ya casi 36 en algunos relojes de seguro, ya son las 9:36 de la mañana de este día miércoles 16 de junio del año 2021. Está saliendo el sol ya en la ciudad de Santiago, está prácticamente despejada la capital luego de esta nubosidad. Se vienen mañanas frías, por cierto, tanto el jueves, viernes y sábado estaremos con mañanas, madrugadas muy cercanas a los 0 grados, así que ahí hay que tener y tomar las precauciones respecto del frío para evitar que nos afecte mucho, sobre todo respecto de los cambios de temperatura, las enfermedades respiratorias, porque recordemos, a diferencia del año pasado, ya no es solo el COVID el que está circulando, también lo están haciendo otras enfermedades, y como está la situación en la red hospitalaria, es mejor cuidarse de todo. Así que ahí a tomar las precauciones también. Como cada miércoles por medio, es tiempo de hablar con nuestro amigo, el economista Andrés Solimano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Andrés? Buenos días. Hola, hola Claudio, todo bien, gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, don Andrés, encantado de poder escucharlo nuevamente y con varios temas que conversar, que hemos venido también charlando en otras sesiones que hemos tenido acá en la radio, pero que siempre es bueno ir profundizando. Queríamos ver con usted a propósito de que estamos ya cada vez más cerca respecto de que comience el trabajo en torno a la Convención Constitucional. Hemos hablado, por ejemplo, de la discusión que se puede dar en torno al Banco Central, pero también hay otros temas en materia económica que son muy importantes y atingentes al trabajo que se va a hacer en esa instancia. Por ejemplo, todo el debate que se va a dar seguramente respecto de la propiedad. ¿Cuáles son, a su juicio, Andrés, algunas de las consideraciones y temas más importantes que deben ser discutidos en materia económica en la convención? Claro, eh, a ver, eh, yo creo que la convención, a ver, la constitución primero, básicamente es una especie de ejercicio, digamos, por ponerlo así, o el proceso que se lleva de definir la distribución de poder político en un país, ¿no es cierto? La división de poderes del Estado, la división territorial, el tema de los derechos, ¿no es cierto? Que las constituciones generalmente hacen una enumeración de libertades públicas y derechos sociales que deben ser cumplidos. Y entre ellos los derechos está el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Eh, la constitución de... A ver, la economía es muy importante porque da la base material para que se cumplan eh, muchos de esos derechos, particularmente los derechos económicos y sociales, ¿no es cierto? Uno puede hablar del derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a una seguridad social en la vejez, el derecho a la salud, pero necesita recursos económicos para poder pasar solamente de un compromiso con los derechos a que efectivamente se realicen, es decir, se cumplan, se entreguen los servicios que se están, el empleo, la educación, la salud, las pensiones, etcétera. Entonces, la parte económica, si bien la Constitución no dice queremos tener una economía de libre mercado, o queremos tener una economía social de mercado, o queremos una economía neoliberal, no dice eso, pero está detrás, digamos, como subyacente. Ahora, efectivamente es un tema el de en los derechos, el derecho a propiedad, porque, por ejemplo, la situación actual con la Constitución de 1980, que le dio una gran preponderancia a los derechos de propiedad, incluso lo extendió a bienes que en general no estaban privatizados, como el agua, etcétera. Y si bien esto fue quizás después de la Constitución, después que la Constitución dejó la propiedad pública de todos los recursos del subsuelo, eso está en el artículo 19, si no me equivoco, el numeral 24, que todos los recursos naturales, como el cobre, el litio, hierro, etcétera, son de propiedad inalienable e intransferible del Estado chileno. O sea, el Estado no puede privatizarlo. Después vinieron las leyes orgánicas
constitucionales que, por ejemplo, la ley de inversión extranjera o la ley del cobre, que permitió hacer concesiones muy favorables. Entonces hay una contradicción, creo yo, entre el derecho a propiedad, recursos naturales que está en la Constitución y después las leyes orgánicas que lo siguieron. Eso yo creo que va a ser un tema que va a tener que estudiar la Convención Constituyente. También está el hecho de equilibrar más los derechos, digamos, ¿no es cierto? Está en la tradición de los derechos humanos en un sentido amplio de las Naciones Unidas, que fue la declaración original del año 1948 y después en 1966 se creó el Covenant de los derechos cívicos y políticos y el otro Covenant o acuerdo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y después vinieron otros, décadas siguientes, el derecho de un medio ambiente sano, incluso ahora se habla del derecho al acceso a bienes digitales, ¿no es cierto? Eso se ha ido incrementando el número de áreas que hay derechos. Es interesante porque el derecho de propiedad no está en la Declaración de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales. El derecho a la propiedad individual sí, pero distinto del derecho a la propiedad, digamos, capitalista, que usa trabajo asalariado. Eso en la Declaración de Naciones Unidas no está. Sí está el derecho a una persona a tener una vivienda, sí está el derecho a tener un comercio, sí está el derecho a tener un pedazo de tierra, etcétera, pero la gran propiedad no está. Entonces ya es en la literatura y en la práctica del derecho internacional de los derechos humanos, siempre ha tenido un acomodo complejo. Bueno, eso es un poco para ilustrar el tipo de disyuntiva que yo creo que van a surgir en la discusión de la Convención Constitucional. Ahora, Andrés, ¿cómo las constituciones y bueno, las leyes que posteriormente se van derivando de las mismas ayudan a construir ciertos paradigmas? Porque efectivamente, producto del trabajo que se hizo durante la dictadura, bueno, la constitución que se redactó ahí, también todo el proceso respecto de privatización de diferentes áreas que, como usted bien decía, anteriormente eran propiedad pública o propiedad del Estado, se comenzó a crear un imaginario que sobrevaloró finalmente el tema de la propiedad y que deriva en que hoy para muchas personas sea prácticamente inconcebible pensar, por ejemplo, en nacionalizar algún recurso, como por ejemplo el agua. Se señala que no, que eso es propio de políticas antiguas, de ideologías fracasadas, o respecto también de la misma discusión en torno a, por ejemplo, un nuevo sistema de pensiones, donde inmediatamente saltan las voces que dicen que no, que el Estado te quiere robar el dinero que es tuyo, cuando precisamente lo que se busca es que finalmente ese dinero no es que se lo apropie el Estado como si fuese una entelequia que se la lleva en una bolsita del dinero para la casa, sino que efectivamente lo que se busca es que finalmente eso se reparta entre todas las personas y de esa forma llegar a una situación de bienestar común mejor al que existe hoy en día. ¿Cómo finalmente este tipo de discusiones, este tipo de textos va creando esos ciertos paradigmas que después son tan difíciles de cambiar? Claro, claro. Exactamente, después de tantos años de políticas económicas neoliberales y de una culturización neoliberal, ya el derecho a propiedad eh, quedó como una cosa casi sacrosanta. Pero hay que examinarlo bien. Por ejemplo, en el caso de las pensiones que usted mencionaba, Claudio, la experiencia de los países que han desprivatizado su sistema de pensiones, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que en la década de los 90, principios de los 2000, un grupo de países de América Latina, lo hizo Chile antes, a principios de los 80 con Pinochet, y otros países de Europa del Este en los 90 también, privatizaron las pensiones un poco en la línea del modelo chileno y después las desprivatizaron, se salieron de eso. ¿No es cierto? Se salió Argentina en el 2008, en la época de Kirchner, se salió Bolivia parcialmente, salió Hungría, salió Polonia, salió República Checa después Rusia, etcétera. Han desprivatizado.
Bueno, ¿cómo trataron el tema de los derechos de propiedad de las cuentas individuales? Básicamente, en muchos países dieron la opción, si la gente eh, quería, se podía quedar en los equivalentes de la AFP, de los fondos de pensiones privados, o llevarse el dinero a un fondo público eh, eh, con un pilar de reparto en general, en que el Estado, a través de una ley, se comprometía a garantizar beneficios de pensiones, definido como la regla de pensiones de beneficios definido. Por ejemplo, si yo cotizo 20 años, tengo, por ejemplo, 40% de mi último salario. Si yo cotizo 30 años, tengo un 60% de mi último año. Si cotizo 40, 80%. Sí, hay una regla definida. Entonces, la gente llevó sus fondos a los pilares públicos y empezó a recibir una pensión del Estado de acuerdo a esta regla, que dice por tantos años cotizado, tanto porcentaje de mi último sueldo recibo de pensión. Bueno, de llevarla a los fondos, llevar esos fondos a un pilar público, a un fondo público, no significa que los expropiaron, como se está hablando acá. No, porque sigue recibiendo un flujo de pensión y en muchos países se ha estudiado, la Organización Internacional del Trabajo lo ha documentado, las pensiones que terminaron pagando los sistemas públicos post desprivatización, después de que se dejaron el sistema privatizado de pensiones, fueron más altas. Entonces no ha habido ese tema del fantasma de que les expropien o, claro, nacionalizaron en el sentido de que transfirieron los recursos a un pilar público administrado por el Estado, pero para que entregara una pensión de acuerdo a una regla definida. Ahora, con el sistema de capitalización privada, no hay regla definida. Yo sé cuánto cotizo, pero no sé, o la persona que tiene, el Estado no garantiza un porcentaje del sueldo, va a depender de la tasa de interés en ese momento, del precio del activo y las inversiones que hagan la administradora de fondo de pensión, etcétera. Entonces, yo creo que hay una gran confusión y también agitado un poco políticamente con el miedo de la palabra nacionalización o la palabra expropiación, que suena como una especie de quitarle a la fuerza un activo que es de las personas. No, en muchos de los países se dejó, que es lo que yo creo que debería hacerse en Chile. Eh, eh, Dar la opción, crear un pilar público de pensiones abierto a todo el mundo que no existe, porque de hecho durante 40 años no ha habido otra opción para la población civil que las AFP. Entonces, lo que yo creo que va en la dirección de la libertad para elegir es crear un sistema alternativo público que funcione en la base de un reparto, probablemente, porque es como la regla que existe en el mundo, eh, y un pilar privado, y que la gente escoja. Si yo me quiero quedar en la AFP, ya, si se quiere quedar en la AFP, se queda en la AFP, y si no, se va al pilar público. Pero cuando se decide ir al pilar público, no, nadie lo está obligando, expropiando, nacionalizando. De hecho, los números es que entre el 80 y 90 o más por ciento se fueron libremente a los pilares públicos. Entonces, eso yo creo que debería aclararse acá en Chile. Por otro lado, los fondos de pensiones la gente no los podía sacar. Ahora, bueno, con lo que sucedió, los retiros sí, pero no estaba en el diseño del sistema. Pero también la gente tenía le iban a pagar una pensión, pero nunca podía sacar la plata antes de estos retiros, en el diseño de la AFP por 39 años, 40 años casi. Entonces, también alguien podría decir, pero es que esos fondos están capturados. Tampoco se está respetando un derecho de propiedad porque no lo puedo sacar, digamos, antes que se hubieran sacado por la pandemia. Entonces, el tema de los derechos de propiedad no es tan como se pinta.
Estamos conversando con Andrés Solimano, economista aquí en nuestro espacio que tenemos cada miércoles por medio para hablar de economía, tanto nacional como también internacional. Respecto de esto último, Andrés, bueno, nos va a alcanzar el tiempo para tratar todos los temas que teníamos Sí, previstos, pero le quería preguntar respecto de lo que está pasando a nivel mundial con la inflación, que es un tema que está preocupando sobre todo por lo que está pasando con Estados Unidos y China. ¿Cómo se ve este panorama? Pensando también obviamente, las repercusiones que este tipo de situaciones puede generar a nivel mundial. claro. Y a ver, hay una especie de preocupación, cierta preocupación en la prensa económica y no solo en la prensa económica, en la población en general, de que podríamos estar volviendo a un régimen de más alta inflación de lo que ha habido en los últimos 20 o 30 años en el mundo. Esa situación, esa discusión se está dando sobre todo en Estados Unidos, eh, poco en Europa, pero ya menos, y en China. Hay que pensar que entre la economía norteamericana y la economía china se llega casi al más de 40%, 25% del Producto Interno Mundial, son los dos principales potencias económicas. Entonces lo que pasa allá influye en el resto del mundo. Eh, eh, Estados Unidos, por ejemplo, el último número del mes de mayo, comparando con mayo 2021 respecto al mayo 2020, la inflación se empinó un poco más de 5% anual. Y lo que le llaman la inflación depurada, que le saca los precios de la inflación de los alimentos y de las materias primas que son más volátiles, 3,2, que es más alto que el registro histórico de los últimos 5 o 10 años. La Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, ha inyectado mucha liquidez, viene inyectando mucha liquidez desde que empezó la pandemia del COVID y antes inyectó liquidez en la década pasada para salir de la crisis del 2008-2009. Entonces hay liquidez, hay mucha liquidez. También la gente tiene ahorrado durante la pandemia, entonces cuando la economía se está reabriendo, la gente va a comprar más y hay una presión sobre los precios. En China, el índice de precio al por mayor del mes de mayo, también anual, fue al por mayor, fue cercano al 9%. Y están empezando a subir los salarios en China, porque siempre estuvieron creciendo poco por la gran oferta laboral, los contingentes de mano de obra que venía del campo y que siempre aumentaba la oferta de trabajo sin necesidad que las empresas subieran mucho los salarios para atraer los trabajadores. Entonces hay presiones de costo allá, hay presiones de liquidez en Estados Unidos. Entonces todo eso habla de que puede venir inflación. Yo creo que puede ser una inflación transitoria, de algunos que puede distribuirse en varios meses. Y ya más difícil pensar que se puede estar en presencia de lo que fue la inflación crónica de la década de los 70 en estos países, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, la década de extrainflación. Pero no sabemos, hay que estar alerta. También es posible, por la situación social, que haya una presión para el aumento del salario. Entonces, tanto la liquidez como los salarios empujarían los precios hacia arriba. Y eso también China está dejando de ser el país de los grandes contingentes de mano de obra disponibles para la producción, hasta se está transformando en un país de que la mano de obra va a estar potencialmente escaseando. Incluso ajustaron la política de que las familias pueden tener 3 hijos. Ellos tenían una política hasta hacer una de un hijo. Entonces, para que empiece a crecer de nuevo la población. Son todas tendencias que hay que seguir. También en Chile se estaba viendo un aumento de los precios por la pandemia, está todo más caro, digamos. Uno va al almacén, va al supermercado, va en las tiendas también un poco, cuando están abiertas, los precios han subido. Entonces, es un fenómeno bastante global que nos afecta aquí en Chile también. Bueno, Andrés, se nos acabó el tiempo, lamentablemente nos quedó ahí un tema muy importante afuera, lo vamos a retomar, eso sí, en la próxima sesión, porque es realmente importante, lo adelantamos al tiro, lo que estaba pasando en El Salvador con la adopción como moneda del Bitcoin, sus repercusiones y también cómo Sí. se van desarrollando estas criptomonedas, que es bastante interesante lo que está pasando ahí también respecto de ese nuevo sistema
económico. Andrés, un abrazo grande, que estés muy bien, nos reencontramos pronto. Ya, un abrazo, que esté muy bien, Claudio. Saludos por allá. Ahí estaba entonces.